La vida de un siervo en la Europa medieval, entre la realidad y el mito. La Europa medieval, a menudo idealizada en novelas y películas, evoca imágenes de castillos imponentes, caballeros valientes y gloriosas gestas. Sin embargo, esa imagen romántica oculta una dura realidad para la mayoría de la población: los siervos. Lejos de ser los héroes de la historia, estos campesinos vivían una existencia sombría y despiadada. Atados a la tierra que cultivaban, sin libertad, y atrapados en un ciclo interminable de pobreza y sufrimiento, los siervos eran la columna vertebral de la sociedad feudal, pero su vida estaba marcada por la desesperanza. Desde el trabajo forzado en los campos, pasando por la desnutrición y la violencia, hasta las restricciones sociales que les impedían acceder a cualquier forma de libertad, los siervos vivían bajo un régimen brutal que los mantenía al margen de cualquier progreso o mejora. A través de este análisis, descubriremos no solo las penurias que enfrentaron, sino también las causas profundas de la desigualdad social que definió a la Europa medieval. ¿Cómo era la vida de los siervos en la Edad Media? La condición de los siervos en la Europa medieval, atados a la tierra y a su destino. Los siervos medievales vivían en una situación de dependencia total, esencialmente atados a la tierra que cultivaban. Aunque no eran esclavos en el sentido estricto de la palabra, su libertad era tan limitada que la distinción resultaba casi irrelevante. En latín se les conocía como servi, un término que reflejaba su posición subordinada en la estructura social feudal. Este estatus no solo los restringía en sus movimientos, sino que también les impedía disfrutar de los derechos y libertades que los hombres libres consideraban fundamentales. Una de las características más crueles del sistema feudal era la herencia del estatus de siervo. Los hijos de los siervos nacían también atados a la tierra de sus padres, perpetuando un ciclo de pobreza y subyugación que parecía no tener fin. Sin la posibilidad de cambiar su destino, los siervos estaban condenados a vivir y morir en las mismas condiciones de miseria en las que nacían. Esta herencia de la servidumbre aseguraba que la jerarquía social se mantuviera intacta, con los siervos siempre en la base de la pirámide social. Una de las restricciones más severas que enfrentaban los siervos era la prohibición de abandonar la tierra de su señor sin su permiso. Esta falta de movilidad les impedía buscar trabajo o mejores oportunidades en otros lugares. Estaban completamente subordinados a la voluntad de sus señores, que podían exigirles que trabajaran más horas o les imponían tareas adicionales sin ninguna forma de compensación justa. El control sobre sus vidas era absoluto, ya que los siervos carecían de cualquier tipo de representación política o voz legal. En Inglaterra, los siervos eran conocidos como villanos, y su situación estaba regulada por lo que se conocía como la ley manorial. Bajo este sistema, los señores feudales ejercían un poder casi absoluto sobre sus siervos, imponiéndoles una serie de obligaciones que no podían eludir. El historiador medieval Guillermo de Malmesbury, quien describió las condiciones de vida de los siervos, destacó cómo estos hombres y mujeres estaban atados a sus tierras y a sus obligaciones, sin ninguna posibilidad de escapar, incluso en tiempos de gran necesidad. En tiempos de malas cosechas o hambrunas, los siervos seguían siendo responsables de satisfacer las demandas de sus señores, lo que hacía aún más insoportable su existencia. El trabajo forzado en el feudalismo, el sistema de Corvée y su impacto en los siervos medievales. La vida de los siervos en la Edad Media era una rutina de trabajo incesante, y una de las principales características que definía esta existencia era el Corvée, el trabajo forzado que debían realizar para sus señores feudales. Este sistema obligaba a los siervos a dedicar una parte significativa de su tiempo a trabajar las tierras del señor, lo que dejaba muy poco espacio para atender sus propias necesidades o cultivar tierras para su sustento. El Corvée no solo era agotador, sino que también se utilizaba como una herramienta de control que mantenía a los siervos en una constante dependencia de su señor y del sistema feudal. Los siervos no tenían más opción que cumplir con las exigencias de trabajo que les imponía el sistema feudal. En muchos casos, este trabajo no solo consistía en labores agrícolas, como sembrar y cosechar los campos, sino también en tareas de construcción y mantenimiento de infraestructuras. El Corvée requería que los siervos construyeran caminos, puentes, castillos y fortificaciones,
elementos esenciales para el mantenimiento del poder feudal, pero que no les aportaban ningún beneficio personal. La constante demanda de mano de obra para estos proyectos dejaba a los siervos con poco tiempo para desarrollar sus propias tierras, lo que perpetuaba su pobreza y los mantenía atrapados en un ciclo de explotación. Uno de los documentos más reveladores sobre la estructura del trabajo forzado en la Edad Media es el Domesday Book, un censo que ordenó el rey Guillermo el Conquistador en 1086. Este libro detalla las obligaciones de los siervos y su contribución al trabajo agrícola, así como a otras actividades que favorecían los intereses de los señores feudales. A través de este documento podemos ver cómo los siervos debían trabajar no solo en los campos del señor, sino también realizar reparaciones o construcciones públicas, tareas que no les proporcionaban ningún tipo de beneficio directo. En muchos casos, el trabajo que realizaban no solo les dejaba agotados, sino que incluso les impedía conseguir lo mínimo necesario para su propia subsistencia. El sistema de corvée no solo tenía un impacto en la vida diaria de los siervos, sino que también les mantenía bajo una constante amenaza. Cualquier intento de incumplir con las obligaciones de trabajo podía resultar en severos castigos. Los señores feudales tenían el poder de imponer multas, golpear o incluso encarcelar a aquellos que no cumplían con las demandas laborales. Esta estructura punitiva aseguraba que los siervos permanecieran en su lugar, sometidos a la voluntad de sus amos, sin esperanza de mejora. El trabajo forzado era una de las principales formas en las que los señores feudales consolidaban su poder. Al exigir que los siervos trabajaran de manera gratuita y obligatoria, los terratenientes mantenían un control absoluto sobre los recursos y las personas en sus dominios, mientras los siervos realizaban tareas como la aradura, la cosecha y la construcción de infraestructura. Los señores aumentaban sus riquezas y aseguraban su posición en la jerarquía feudal, sin tener que preocuparse por salarios o condiciones laborales. De este modo, el trabajo forzado ayudaba a reforzar las profundas desigualdades que caracterizaban el sistema feudal. Además, las cargas laborales eran tan severas que no solo afectaban la salud física de los siervos, sino que también les impedían alcanzar cualquier tipo de prosperidad o estabilidad. El tiempo que dedicaban a trabajar para su señor era tan extenso que apenas podían sembrar en sus propios campos para mantener a sus familias. A menudo, la producción personal era mínima y las condiciones de vida se mantenían en un estado de constante privación. En algunos casos, los siervos que acumulaban riqueza o mejoraban su situación a través del esfuerzo personal se veían atrapados de nuevo en el sistema, pues su estatus legal no cambiaba. Este sistema de trabajo forzado también era esencial para mantener la estructura de poder que existía entre los diferentes estamentos de la sociedad medieval. Mientras los señores feudales disfrutaban de lujos y riqueza, los siervos, a menudo condenados a trabajos interminables y condiciones de vida deplorables, representaban el escalón más bajo de la jerarquía social. El ciclo de trabajo, pobreza y opresión se perpetuaba generación tras generación, sin una salida clara o posibilidad de ascenso social. Pobreza extrema y desnutrición. La realidad de los siervos medievales. La vida de los siervos medievales se caracterizaba por una pobreza extrema, un ciclo de privaciones constantes que afectaba cada aspecto de su existencia. Aunque eran responsables del trabajo agrícola que sustentaba a toda la sociedad feudal, la tierra que se les asignaba para cultivar era a menudo insuficiente, de baja calidad, y en muchos casos completamente incapaz de producir lo necesario para alimentar a sus familias. Este sistema de agricultura de subsistencia significaba que los siervos solo podían cultivar lo estrictamente necesario para sobrevivir, sin margen para la prosperidad o el ahorro. La cantidad de tierra que los siervos podían dedicar a sus propios cultivos variaba enormemente dependiendo de la riqueza de su señor y de las normas locales, pero la tendencia general era que la mayor parte de la tierra fértil quedaba bajo el control de los terratenientes, dejando a los siervos con porciones mínimas y de escasa productividad. Esto significaba que los siervos debían dedicar horas interminables al trabajo en los campos del señor, apenas teniendo tiempo o recursos para trabajar su propia parcela, que en la mayoría de los casos solo producía lo suficiente para subsistir día a día. La calidad de la tierra también era un factor limitante. A menudo,
Los siervos se veían obligados a cultivar en suelos empobrecidos, erosionados por generaciones de explotación sin descanso. Como resultado, los rendimientos de sus cosechas eran bajos y la nutrición insuficiente, lo que contribuía a la prevalencia de la desnutrición crónica entre la población rural. Las cosechas malas o las malas condiciones climáticas podían llevar a la hambruna, dejando a los siervos aún más vulnerables a enfermedades y a una mortalidad prematura. La dieta de los siervos era básica y carente de nutrientes esenciales. El pan, elaborado principalmente de cebada o centeno, constituía la base de su alimentación, acompañado en ocasiones de algunos vegetales de raíz como nabos, zanahorias y repollo. Sin embargo, el acceso a estos alimentos era limitado, y muchos siervos pasaban hambre durante gran parte del año. La carne, que en las sociedades feudales era un lujo reservado a los señores y a la nobleza, raramente formaba parte de la dieta diaria de los siervos. En ocasiones, si los siervos podían cazar o pescar, lograban agregar algo de proteína a su alimentación, pero esto era más la excepción que la regla. El cronista Gerald de Gales, en el siglo XII, describió con tristeza la miseria de los campesinos galeses, quienes luchaban por subsistir con lo poco que la tierra les proporcionaba. En su relato, destacó la escasa producción agrícola y cómo las familias campesinas dependían casi por completo de lo que podían cultivar, sin oportunidad alguna de adquirir alimentos adicionales. Los relatos de esta época muestran cómo los siervos vivían en un constante estado de penuria, con la esperanza de una cosecha mejor siempre alejada y la amenaza de la escasez alimentaria como un espectro constante sobre sus vidas. La pobreza extrema de los siervos estaba intrínsecamente ligada a la desnutrición crónica. La falta de acceso a una dieta balanceada afectaba su salud de manera devastadora. Enfermedades como el escorbuto, la tuberculosis y diversas infecciones eran comunes, ya que los siervos carecían de los nutrientes esenciales para fortalecer su sistema inmunológico. El agotamiento físico derivado del trabajo forzado, combinado con una alimentación insuficiente, mermaba aún más su resistencia y esperanza de vida. Además, la desnutrición de los siervos no solo afectaba a los adultos, sino que también tenía graves consecuencias en los niños. La falta de una nutrición adecuada durante los primeros años de vida causaba deficiencias en el crecimiento, debilitaba el desarrollo cognitivo y reducía la esperanza de vida de la población campesina. Las epidemias que azotaban las aldeas, como la peste o el cólera, solían causar tasas de mortalidad mucho más altas entre los siervos que entre los nobles, debido a las condiciones de vida deplorables y la falta de atención médica. Alto riesgo de enfermedades y lesiones. La fragilidad de los siervos medievales. La vida de los siervos medievales estaba marcada por una constante amenaza de enfermedades y lesiones, que se sumaban a la pobreza y la explotación laboral. Estos riesgos no solo empeoraban la calidad de vida de los campesinos, sino que también reducían considerablemente su esperanza de vida. La falta de higiene, la pobreza extrema y las malas condiciones de trabajo creaban un caldo de cultivo ideal para la propagación de enfermedades y accidentes laborales. Los siervos vivían en chozas rudimentarias, pequeñas y generalmente compartidas con los animales. Aunque esta práctica ayudaba a mantener el calor durante el invierno, también contribuía a la propagación de enfermedades respiratorias. Los animales, junto con los humanos, compartían el mismo espacio, lo que generaba un ambiente insalubre lleno de suciedad, humedad y malos olores. La falta de ventilación adecuada favorecía la proliferación de bacterias y hongos, lo que resultaba en enfermedades respiratorias, como neumonía y tuberculosis, que eran frecuentes entre los campesinos. Las condiciones insalubres también favorecían la proliferación de parásitos y enfermedades gastrointestinales. El agua potable era escasa y a menudo contaminada, lo que provocaba brotes de disentería y fiebre tifoidea. Las heridas y cortaduras, producto del trabajo manual en los campos o en la construcción de infraestructuras, eran otra fuente común de infecciones. Sin acceso a atención médica y con recursos limitados, estas lesiones fácilmente se convertían en graves problemas de salud. El trabajo en el campo era físicamente agotador y peligroso. Los siervos estaban constantemente expuestos a accidentes con las herramientas agrícolas, como arados, hoces y palas. Sin ninguna forma de protección,
Los siervos sufrían cortes, contusiones y fracturas con frecuencia. A menudo, el trabajo con animales también conllevaba el riesgo de lesiones, ya que los animales no siempre eran dóciles y podían causar accidentes graves. La falta de atención médica adecuada empeoraba las consecuencias de las lesiones. Incluso las heridas menores podían convertirse en infecciones graves que, sin tratamiento, causaban la muerte. La gangrena, por ejemplo, era una amenaza constante, ya que las lesiones no se limpiaban adecuadamente y no se disponía de antibióticos para tratar infecciones. Las fracturas óseas, que en la actualidad podrían tratarse con un yeso y medicamentos, en la Edad Media a menudo resultaban en mutilaciones permanentes o en la muerte por infecciones no tratadas. La violencia y el abuso, el control implacable. Sobre los siervos, la violencia era una constante en la vida de los siervos medievales, usada no solo como un medio de castigo, sino también como una forma de consolidar y mantener el poder absoluto de los señores feudales. En un sistema donde los siervos eran considerados propiedades de la tierra, cualquier intento de desafío o desobediencia era castigado severamente. Las tácticas de control incluían una brutalidad física, que era tanto común como aceptada en la sociedad medieval. La justicia manorial otorgaba a los señores feudales el derecho de aplicar castigos severos sobre los siervos en sus dominios, sin la necesidad de intervención de las autoridades superiores. Este sistema aseguraba que los siervos vivieran bajo una constante amenaza de represalias físicas. Los castigos más comunes incluían golpes, azotes, mutilaciones e incluso la ejecución pública, lo que servía tanto como un medio de control social como una advertencia para aquellos que pensaran desafiar el orden establecido. Los señores y sus representantes locales tenían total autoridad sobre el destino de los siervos. Si un campesino era acusado de robar o de no cumplir con su deber, el castigo era inmediato y a menudo fatal. Esta violencia sistemática contribuía a la atmósfera de miedo que caracterizaba la vida en la Europa medieval, donde los siervos no solo estaban sometidos a las duras condiciones de trabajo, sino también al abuso constante de quienes los gobernaban. Una de las formas más horrendas de abuso de poder era la explotación sexual de las siervas mujeres. En el imaginario colectivo se menciona el concepto del droit du seigneur, o ius primae noctis, una supuesta prerrogativa feudal que otorgaba a los señores el derecho de reclamar la primera noche de bodas con la esposa de un siervo. Aunque la existencia de esta práctica es objeto de debate histórico, se sabe que la disparidad de poder entre señores y siervos creaba un ambiente donde el abuso sexual era una posibilidad real, aunque no necesariamente formalizada. La vulnerabilidad de las mujeres en el sistema feudal era exacerbada por su dependencia económica y social de los hombres, particularmente del señor feudal. A menudo, las siervas no tenían forma de defenderse de estos abusos y el miedo a represalias mantenía a muchas en silencio. La historia está llena de relatos de mujeres que, a pesar de estar atrapadas en un ciclo de explotación, no podían escapar debido a las estrictas normas sociales y las restricciones impuestas por el sistema feudal. El matrimonio de los siervos, un control total sobre la vida personal. En la sociedad feudal medieval, el matrimonio de los siervos no era solo un acto personal, sino un instrumento de control social y económico. Los señores feudales, que ya poseían un poder casi absoluto sobre sus siervos, extendían su dominio a uno de los aspectos más privados y esenciales de la vida humana: las relaciones familiares. Para los siervos, casarse no era solo una cuestión de amor o deseo, sino una decisión que debía someterse a las estrictas reglas impuestas por su señor. A diferencia de las personas libres, los siervos no podían casarse sin el permiso expreso de su señor feudal. Este control no solo tenía una base económica, sino también social. El señor no veía el matrimonio como un derecho o una elección personal, sino como un medio para garantizar que las familias de los siervos continuaran trabajando sus tierras. El permiso para casarse era, por tanto, un privilegio otorgado solo a aquellos que no amenazaran el orden feudal. Este sistema de control reflejaba la profunda desigualdad del sistema medieval, en el que los siervos no tenían poder sobre las decisiones más básicas de su vida. La autonomía personal quedaba anulada por la jerarquía rígida, en la que el señor decidía no solo el trabajo, sino también quién podía formar una familia. Además del permiso,
Los siervos debían pagar una tarifa conocida como merched para obtener la aprobación del señor para casarse. Este impuesto económico representaba una carga adicional que muchos siervos no podían permitirse. El merched variaba en su monto dependiendo de la propiedad y la riqueza del señor, pero en general era una cantidad significativa que los siervos debían pagar solo por el derecho de formar una familia. Este pago no solo limitaba la libertad de los siervos, sino que también les imponía un obstáculo económico para satisfacer uno de los deseos más humanos, el de unirse a alguien en matrimonio. El merched no era solo una barrera económica, sino también una manifestación más de la subordinación de los siervos, quienes tenían que rendir cuentas a su señor en todos los aspectos de su vida, incluso en el más íntimo. Casarse no solo significaba formar una familia, sino también someterse a un sistema que requería el pago por el derecho de hacer algo tan esencial como vivir con un compañero. El sistema feudal no veía el matrimonio de los siervos como una cuestión de derechos individuales, sino como una extensión del control del señor sobre su tierra y su gente. Las uniones matrimoniales no solo eran reguladas para asegurar la presencia continua de mano de obra en las tierras, sino también para evitar que los siervos se mudaran o crearan redes de apoyo mutuo que pudieran debilitar la estructura de poder del señor. En algunos casos, los señores incluso imponían restricciones sobre con quién podían casarse los siervos. Las uniones entre siervos de diferentes propiedades o de diferentes señores podían ser prohibidas o fuertemente reguladas, lo que aseguraba que las familias de los siervos permanecieran dentro de los límites de la propiedad del señor. De esta forma, el señor mantenía el control no solo sobre la tierra, sino también sobre la estructura social que dependía de la organización y el trabajo familiar. Guerreros por obligación. El rol militar de los siervos medievales. En la Edad Media, los siervos no solo trabajaban la tierra, cuando su señor lo exigía, se convertían en soldados. Esta obligación formaba parte de las condiciones impuestas por el sistema feudal. Aunque no eran guerreros entrenados ni caballeros, los siervos debían luchar en tiempos de guerra, ya fuera para defender sus tierras o participar en campañas militares más amplias. El servicio militar de los siervos era una extensión de su relación con el señor feudal. A cambio de la protección de su señor, los siervos debían ofrecerse como fuerza laboral en tiempos de conflicto. En lugar de ser soldados profesionales, los siervos eran reclutados como infantería, a menudo sin el equipo ni la formación adecuada. Armados con herramientas de trabajo adaptadas, como palas o hachas, luchaban en las líneas de frente, enfrentándose a riesgos mortales en batallas sin un entrenamiento formal. Durante las cruzadas, muchos siervos fueron obligados a marchar hacia la Tierra Santa. En este caso, el servicio militar no solo implicaba defender tierras locales, sino participar en una guerra religiosa a gran distancia. Los siervos, aunque sin una verdadera opción, se unían a sus señores en una lucha que no solo afectaba a su feudo, sino a toda Europa. Las cruzadas significaban largas travesías, condiciones extremas y altísimas tasas de mortalidad, sin que los siervos recibieran beneficios directos o recompensas. Los siervos que sobrevivían a las batallas regresaban a sus feudos agotados y, a menudo, mutilados. La guerra, lejos de ser una oportunidad para mejorar su situación, exacerbaba su sufrimiento. La escasez de mano de obra, debido a la muerte de muchos siervos, podía resultar en mayores demandas de trabajo para los sobrevivientes. Para ellos, la guerra solo añadía más opresión a una vida ya marcada por la pobreza y el trabajo forzado. El papel de los siervos como guerreros no fue algo que eligieran, sino una imposición del sistema feudal. Eran llevados a la guerra como una extensión de su servidumbre, sin opción de rechazar el llamado de su señor. Aunque en muchos casos no tuvieron la oportunidad de escapar de estas obligaciones, su participación en las batallas medievales refleja la constante explotación que caracterizó su existencia. La peste negra y el impacto en la sociedad medieval, más allá de la guerra. La peste negra, que azotó Europa entre 1347 y 1351, dejó una huella imborrable en todos los aspectos de la sociedad medieval. Sin embargo, su impacto no solo se limitó a la mortalidad masiva, sino que también alteró profundamente las estructuras sociales y económicas, incluyendo la organización feudal,
y las capacidades militares de la época. Mientras los ejércitos y caballeros luchaban en el campo de batalla, la peste estaba desmoronando la base misma sobre la que se sostenían. Los siervos, que constituían la espina dorsal de la economía medieval, fueron los más afectados por la peste negra. En muchos casos, las poblaciones campesinas fueron diezmadas, dejando vastas extensiones de tierra abandonada y sin cultivo. Los señores feudales, que dependían de los siervos para trabajar sus tierras, vieron cómo su mano de obra se reducía drásticamente. Este colapso en la producción agrícola provocó escasez de alimentos, aumentando la pobreza y la desesperación entre los sobrevivientes. La mortalidad masiva también causó una escasez de soldados. Muchos de los hombres que habrían sido reclutados para luchar en las guerras, como en la Guerra de los 100 años, murieron debido a la peste o quedaron tan debilitados que no pudieron unirse al combate. Esto afectó las estrategias militares, ya que los ejércitos se vieron obligados a depender de una fuerza laboral y militar mucho más reducida. A medida que los caballeros y la nobleza sucumbían a la peste, las dinámicas militares cambiaron. La necesidad de infantería creció, ya que las bajas entre los caballeros y los hombres de armas pesadas fueron significativas. Los ejércitos comenzaron a depender más de los arqueros y de las tropas más ligeras. Aunque el uso de caballeros con armadura pesada seguía siendo esencial, las tácticas militares comenzaron a adaptarse, favoreciendo a las fuerzas que pudieran moverse más rápidamente y con mayor flexibilidad. El arco largo, como el famoso longbow inglés, se convirtió en una herramienta crucial en batallas como la de Agincourt, donde los arqueros desempeñaron un papel decisivo al desmantelar las formaciones de caballeros pesados. Las condiciones para los soldados en el campo de batalla se volvieron aún más difíciles durante y después de la epidemia. Las enfermedades, la falta de recursos y la escasez de soldados entrenados complicaban aún más las campañas. Los señores feudales, que antes podían reclutar ejércitos más grandes y mejor preparados, ahora enfrentaban la dura realidad de que la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino también contra una epidemia imparable. Muchos soldados, en particular aquellos en la infantería, no solo luchaban contra ejércitos rivales, sino también contra la enfermedad y la desnutrición. A pesar de estos desafíos, el sistema feudal encontró formas de adaptarse. La disminución de la población obligó a los señores a ofrecer mejores condiciones a los siervos que sobrevivieron, como una manera de asegurarse de que la producción agrícola y la fuerza laboral pudieran mantenerse. Los siervos, por su parte, aprovecharon esta oportunidad para negociar mejores términos y, en algunos casos, incluso escapar de la servidumbre. En el ámbito militar, los cambios en la estrategia y el equipamiento reflejaron la evolución de las tácticas a medida que la nobleza se vio obligada a reconsiderar el uso de caballeros pesados y armamento costoso. La guerra se convirtió en un juego más accesible para los hombres comunes, que, aunque no entrenados como caballeros, podían ahora participar con herramientas más asequibles y letales. La rebelión de los campesinos, el grito de desesperación contra el feudalismo. La rebelión de los campesinos de 1381, también conocida como la Revuelta de Wat Tyler, fue un levantamiento que marcó un hito en la historia medieval de Inglaterra, reflejando el descontento profundo de los siervos y campesinos hacia un sistema feudal opresivo. Esta rebelión no surgió de la nada, sino que fue el resultado de una serie de factores interrelacionados con la devastación de la peste negra de 1348-1350 como uno de los catalizadores más importantes. La peste diezmó la población, eliminando alrededor de la mitad de la población inglesa, lo que generó una escasez de mano de obra sin precedentes. Los pocos sobrevivientes comenzaron a negociar mejores condiciones laborales y salarios, desafiando el orden establecido. Sin embargo, los señores feudales y la aristocracia, luchando por mantener sus vastos dominios y recursos, respondieron con una serie de leyes restrictivas como el Estatuto de Trabajo de 1351, que buscaban congelar los salarios y restringir la movilidad de los campesinos. Además, el gobierno de Ricardo II impuso altos impuestos a las clases bajas, como el impuesto sobre las cabezas, lo que aumentó la carga sobre la población ya empobrecida. Esta combinación de medidas económicas y políticas
junto con la violencia sistemática y la explotación feudal, desbordó la paciencia de los campesinos. La revolución comenzó como un levantamiento local en el condado de Essex, pero pronto se expandió, con miles de campesinos marchando hacia Londres en busca de justicia. Wat Tyler, un líder carismático, emergió como el símbolo de la resistencia contra el sistema feudal y la nobleza. El ejército rebelde no solo estaba impulsado por el hambre y el sufrimiento, sino también por un deseo de igualdad social y la abolición de las restricciones feudales. Los campesinos, armados de manera rudimentaria, tomaron control de Londres, desbordando la ciudad y enfrentándose a las fuerzas reales. Esta insurrección fue una clara declaración de que el sistema feudal, con su estructura jerárquica de opresión, ya no era sostenible. Una vez en Londres, los rebeldes exigieron reformas inmediatas y radicales. Ricardo II, un joven monarca de apenas 14 años, se vio obligado a confrontar a los insurgentes. En un encuentro tenso en la plaza de Smithfield, el rey accedió a algunas de las demandas de los campesinos, como la abolición de los impuestos injustos y la eliminación de algunas leyes feudales. Sin embargo, la situación cambió rápidamente cuando Wat Tyler fue asesinado por un consejero real durante una negociación. Este evento marcó el fin de la revuelta, ya que el liderazgo rebelde se desmoronó tras la muerte de su líder, y la falta de cohesión permitió a los seguidores del rey aplastar el levantamiento con una represión brutal. A pesar de la brutal represión, con miles de campesinos ejecutados y muchas de las concesiones prometidas por el rey siendo revocadas, la rebelión de los campesinos dejó una marca indeleble en la historia inglesa. La revuelta demostró que la sociedad feudal ya no podía sostenerse como lo había hecho durante siglos. Los señores, aunque lograron sofocar la rebelión, se dieron cuenta de que el sistema estaba en decadencia. La combinación de enfermedades, revueltas sociales y cambios económicos impulsó la transición de una economía feudal a una economía más centrada en el mercado laboral libre, donde el trabajo asalariado reemplazaba el trabajo forzado de los siervos. Además, la rebelión de 1381 fue uno de los primeros indicios de una conciencia de clase en Inglaterra. Aunque la revuelta fue sofocada, sentó las bases para movimientos sociales y laborales futuros, que más tarde tomarían forma en movimientos como las Lollardos y las revueltas de los siglos XV y XVI. También subrayó el declive del feudalismo, un sistema que ya no podía adaptarse a los cambios sociales, demográficos y económicos que seguían a la peste y la creciente concentración de poder en manos de los monarcas. La vida de los siervos en la Europa medieval era una existencia marcada por la opresión, la pobreza y la falta de libertad. Atados a la tierra, sometidos a trabajo forzado y sin derechos, vivían en un ciclo interminable de sufrimiento. A pesar de su dura realidad, los siervos fueron la base de la economía feudal, sosteniendo un sistema que los mantenía en la periferia de la sociedad. Aunque las condiciones de vida eran despiadadas, su historia refleja una resistencia constante frente a la injusticia y la desigualdad, enseñándonos lecciones sobre la lucha por la dignidad humana y el cambio social.